Yo soy Álvaro Jovia y este es un nuevo Offside. En el caso de hoy hablaremos de una de las mayores leyendas del fútbol, el mejor central de toda la historia, el único e inigualable Franz Beckenbauer, ese que con su elegancia y fineza al jugar ayudó a Alemania a llegar a la final del mundo en 1974. Bueno, aquí les dejo con su historia. ¡Nos vemos! Nos remontamos al año 1945, donde luego de 9 días del término de la Segunda Guerra Mundial, el 11 de septiembre, nace un pequeño llamado Franz Anton Beckenbauer. El pequeño Franz creció en la época posguerra y a temprana edad se interesó por el fútbol, por lo que se hizo parte del SC Múnich 1860, un modesto club que lo acogió y donde comenzó a dar sus primeros pasos en el deporte. Su sueño siempre fue jugar para el Múnich 1906, el club predominante y líder de la época. Sin embargo, un día jugando una final frente a este, cambió su opinión, ya que recibió un golpe por parte del equipo rival que no fue sancionado y se juró que no jugaría para un club con tales jugadores. Un hecho que cambió la historia. Es así como a sus 14 años, luego de ser un jugador destacado en el Múnich 1860, el pequeño Franz es fichado por otro equipo de la ciudad, un tal Bayern Múnich que en la época no era más que un club de segunda división. Beckenbauer debutó en la liga alemana en 1964 y en su primera temporada con el equipo bávaro logró disputar 6 encuentros y marcar 2 goles que ya daban muestra de un joven bueno. En su segunda temporada, Beckenbauer, siendo un mediocampista, se presentó como la joya del equipo, participando en 37 partidos y anotando 17 goles. Además, con su técnica ayudó al Bayern a ascender a la primera categoría alemana. Ya para el año 1966, Beckenbauer fue convocado para el Mundial de Inglaterra con la selección alemana. Durante la competición, Franz asombró al mundo del fútbol con su capacidad de marcaje, su fineza al tocar el esférico y sus 4 goles que llevaron a Alemania a ser subcampeona del torneo, perdiendo la final frente a la selección local en un partido que terminó 4-2. Un comienzo más que fantástico para Beckenbauer, que ya era muy reconocido. Y volviendo de un muy buen mundial, y ahora con un club de primera división comandado por Beckenbauer, que vio retrasada su posición reconvirtiéndose a una que según algunos él creó, el líbero, jugador que se centra principalmente en ser parte de la defensa del equipo para luego conducir el juego y pasar a la ofensiva a atacar. Sus números no pararon de crecer, pues ya a fines de los años 60 acumulaba más de 150 partidos con el Bayern y era junto a Gerd Müller o Sepp Maier uno de los mayores exponentes del fútbol mundial. En estos años, Beckenbauer ganó una liga, 3 copas alemanas y una recopa europea. Se armaba algo grande. Llegaba el Mundial de México 70 y Alemania se postulaba a la cita mundialista con un gran once. Jugadores destacados en su posición, liderados por Franz Beckenbauer, que en esta época se ganó el apodo de El Kaiser, que en alemán significa el emperador. Después de una fase de grupos de victorias, Alemania avanzó como una selección dominante. Beckenbauer le mostraba al continente americano cómo con clase y fineza se podía ser un tipo dominante en el césped. La selección de Alemania Federal logró llegar hasta semifinales, donde, en el partido apodado como el partido del siglo, perdió frente a Italia 4-3. Beckenbauer dejó una imagen histórica para el mundo, en la que luego de una lesión en el brazo decidió seguir jugando con este en cabestrillo, por lo que es tomada como un mensaje de liderazgo que perdurará por muchos años. Pero es aquí donde todo cambia. Con el Bayern, Beckenbauer ganó su segunda Bundesliga y otra Copa Alemana. Asimismo, con la selección, consiguió su primer título al vencer a la famosa naranja mecánica de Johan Cruyff en la Eurocopa de 1972 que se jugó en Bélgica. Alemania armó una plantilla que contaba con buenas figuras, pero que colectivamente era imparable. El segundo y mejor trofeo de Franz fue 2 años más tarde, en su país natal, donde nuevamente se vio las caras con el mago Cruyff.
En la final, dada en el Estadio Olímpico de Múnich, Países Bajos logró adelantar el marcador. Sin embargo, los goles de Breitner y Müller lograron dar vuelta al partido para así coronar a Alemania y a Beckenbauer como los mejores del mundo. Cuando el Kaiser ya había conseguido todo a nivel de selecciones, quiso conseguir todo, pero esta vez con el equipo de sus amores. El nombrado Bayern de Beckenbauer logró posicionarse como el mejor de los 70s, debido a la obtención de 2 Bundesligas más y la tremenda cifra de 3 Copas de Europa consecutivas, que hicieron de Franz un verdadero emperador del fútbol mundial. Beckenbauer, siendo el mejor en su posición y destacando como un fenómeno, cumplió un sueño que lo acompañaba desde pequeño. Finalmente, luego de una era de predominio del Bayern y de Beckenbauer en el fútbol, el gran alemán, portador del número 5, decidía cumplir una meta, pero esta vez cruzando el océano y yendo al cosmos de Estados Unidos, en el cual jugó con Pelé y armó un equipo de leyendas. Su paso por el club gringo fue genial y para Beckenbauer fue algo mágico. Después de conquistar todo, el de Múnich volvió a Alemania. No obstante, no al Bayern, sino que jugó para el Hamburgo, plantilla con la que ganó su última Bundesliga. Luego de la obtención de este trofeo y de muchos años en la élite del fútbol, Franz Beckenbauer se retiró debido a un problema en uno de sus riñones. El Kaiser daba un paso al lado. Pero la historia no acaba aquí, porque Franz era un genio supremo del fútbol y ahora ejercería como director técnico. Empezó en la selección alemana, con la que fue subcampeón del Mundial 1986, perdiendo frente a Argentina. El año 1990 fue histórico, ya que Franz ganó junto a Alemania la Copa del Mundo de Italia, tomando venganza con Argentina y se convirtió en la segunda persona después de Mario Zagallo que ganó el torneo como jugador y como entrenador. Beckenbauer tocó techo y se transformó en un dios futbolístico. El fin de su carrera como DT fue en el Bayern Múnich, que lo recibió con las manos abiertas y con los que ganó una Bundesliga y una Copa de la UEFA. El insuperable Beckenbauer se retiraba de las canchas. Añado las distinciones individuales recibidas por el Kaiser, como el Balón de Oro que se le fue otorgado en 2 ocasiones, el ser elegido como el tercer mejor futbolista del siglo XX y el segundo en Europa. Y por último, el de ser declarado como genio universal del fútbol mundial por su trayectoria como jugador y como entrenador. Un tipo de otro mundo. Quiero concluir este gran video resaltando la figura del alemán, un tipo que cambió el fútbol, alguien que nació para ganar y que brilló por sobre todo. Con su fineza, elegancia, toque de borde externo y liderazgo en el campo que le hizo ser el mejor. Un tipo extravagante, interesante y místico. El Kaiser, el gran líbero alemán, el mejor defensa de la historia por algunos, el único e inigualable Franz Beckenbauer. Y bueno, ¿qué te ha parecido esta gran historia y este gran video? Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete, comparte que me ayudaría mucho. Yo, como siempre, lo hice con mucho cariño y te voy a estar aquí dejando el video que hice la semana pasada de Claudio Bravo. Así que nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.